Dentro del 25 aniversario de la UIA, de la Universidad Internacional de las Américas, se encuentra con nosotros el doctor Andrés Oppenheimer, quien es columnista del Miami Herald y presentador del programa Oppenheimer Presenta. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias a la Universidad Internacional de las Américas por invitarme, me encantó estar con ustedes. Doctor, gracias por su participación en esta invitación, es de verdad un honor. Hace unos 3 años más o menos tuvimos la oportunidad en América Latina de comenzar a oír una expresión que desde muy niño la escuchamos, que era algo así de los cuentos chinos. Y cuando nosotros de niños nos hablaban de cuentos chinos, pensábamos en algo que no era cierto, algo que nos estaban tratando, como decimos aquí, meter el gato por liebre. ¿Cuál es el último cuento chino que nos están metiendo aquí en América Latina? Nos meten muchos cuentos chinos todos los días. El principal, quizás, es que vamos a poder crecer y reducir la pobreza basado en nuestros recursos naturales. Es el cuento chino más grande del mundo, porque estamos viviendo en la era de la economía del conocimiento, de la que hago en mi nuevo libro, en Basta de Historias, y los productos del conocimiento valen muchísimo más que las materias primas. Un ejemplo que di en mi charla en la UIA, no tenemos una taza de café acá, pero si la tuviera, haría la misma demostración que hice. Una taza de café tico que venden en Estados Unidos, ¿qué porcentaje de los $2.80 que pagan por ese café en Estados Unidos vuelve al productor del café costarricense, brasilero, colombiano? 3%. El 97% de lo que se paga por esa taza de café va a los que hicieron la ingeniería genética del café, el procesamiento, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Hoy día las empresas que producen productos de la economía del conocimiento, como Google, valen más que en la mayoría de nuestros países. Google vale más que Bolivia, que el Producto Bruto de Bolivia. Los hombres más ricos del mundo, ¿quiénes son? Carlos Slim, Warren Buffett, Bill Gates. ¿Qué materia prima venden? Ninguna. Venden productos de la economía del conocimiento. Entonces, los países que cuentan cuentos chinos, haciéndonos creer de que van a crecer y reducir la pobreza vendiendo petróleo, café o esto, nos están engañando. Estamos en otro mundo. Esto nos conecta directamente con el otro tema que usted destaca en su última obra, es el tema de la educación. Y normalmente en nuestros medios, como usted bien señala, hemos puesto mucho énfasis en lo que es las humanidades, la literatura, y está bien eso, pero... Bueno, lo que digo, no en vano le puse el título de Basta de Historias, porque lo que digo es que en América Latina estamos demasiado obsesionados con la historia y demasiado poco obsesionados por el futuro. Estamos desenterrando muertos en todos lados, estamos hablando en la historia. Cuento en el libro la anécdota de cuando llego a Singapur y cambio unos billetes en el aeropuerto y me dan los billetes y veo que digo, caramba, ellos en los billetes de ellos, en lugar de poner los próceres, como nosotros en nuestros países, incluso Estados Unidos, ellos ponen en los billetes una imagen de una universidad, un profesor, alumnos y abajo una palabra, educación. Nosotros en los billetes ponemos los próceres, nosotros estamos mirando para atrás, ellos están mirando para adelante. Entonces, tenemos que estar un poco menos obsesionados con el pasado y un poco más obsesionados con el futuro. Doctor, usted hablaba ahora de que los estudiantes en el área de sociales duplican por mucho a los estudiantes en el área de ingeniería. ¿Hay alguna razón cultural que explique que en América Latina no se estudia las ingenierías, el área de las matemáticas, y en Asia sí? Sí, puede ser que idealicemos un poco al intelectual francés que fuma pipa, ¿no? Y idealicemos demasiado poco al estudiante que gana la Olimpiada de Matemáticas. En todos estos países asiáticos, por ejemplo, los presidentes son ingenieros, en nuestros países son abogados. En todos estos países se glorifica al estudiante de ciencias, de matemáticas, que gana una competencia, que sale primero en su clase. Nosotros valoramos al futbolista, al cantante, al filósofo, ¿no? Pero creo que eso tiene que cambiar y está empezando a cambiar en algunos países. Por ejemplo, en Brasil, este año, el gobierno anunció que va a becar a 100.000 egresados universitarios para hacer sus maestrías y doctorados
en las mejores universidades del mundo. Pero no van a becar al sociólogo, van a becar al ingeniero, al biólogo, al científico. Chile lo mismo. Chile está becando 6.500 graduados universitarios para hacer doctorados en las mejores universidades del mundo. Pero están empezando a valorar al ingeniero, al científico, al técnico, a los que crean patentes, a los que inventan cosas, porque eso es lo que va a determinar cuáles países son los que crecen más y los que más reducen la pobreza. Curiosamente en Chile está sucediendo algo que llama la atención con relación a los estudiantes, clamando por una educación gratuita en un momento en el cual el país no pareciera estar preparado para eso. Sí, yo acabo de estar en Chile, entrevisté al presidente Piñera y entrevisté a Camila Vallejo, la líder del Partido Comunista, la joven bellísima, muy inteligente, muy articulada, que con su carisma ha ganado muchos seguidores. Hay un tema en que los estudiantes tienen razón. En Chile han creado muchísimas universidades privadas, muchas de ellas muy buenas y muchas de ellas no muy buenas. Y no han creado, como tienen en Costa Rica, por ejemplo, un comité de acreditación para diferenciar unas de otras, y ha habido abusos. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, tienen razón en pedir una mayor regulación de las universidades, pero no tienen razón, por ejemplo, en exigir que todas las universidades sean gratuitas para todos. Una universidad no tiene que ser gratuita para los ricos, ni en China comunista son gratuitas para los que pueden pagar. Al contrario, en China comunista las universidades estatales cobran y mucho. Hoy día, cuando los gobiernos tienen bases de datos para saber dónde vivimos, si tenemos una piscina olímpica en nuestra casa, no es muy difícil para una universidad saber si un estudiante puede pagar o no. Y en lo que los estudiantes chilenos se equivocan, y donde el país cada vez más se está dando cuenta, es que obviamente al que no puede pagar hay que becarlo. No hay que exigirle que pague. Pero al rico, al que puede pagar, por supuesto que hay que cobrarle y hay que usar ese dinero para becar al que no puede. La situación en este momento en América Latina, con base en la situación de crisis que hay en el mundo, no parece ser muy alentadora. Las dictaduras que tenemos, el crecimiento, el desarrollo humano. Si esto se mantiene ceteris paribus, doctor, ¿cómo vemos la situación en el 2020? Yo no soy tan pesimista, porque aquellos los capitanes del micrófono, Chávez, Daniel Ortega, hacen mucho ruido, y nosotros los periodistas nos encanta escribir sobre ellos porque son los pintorescos, son los que llaman la atención. Llaman la atención, son los que hacen nota. Pero si tú lo consideras fríamente, con la cabeza fría de un banquero en Shanghái o en Londres o en Nueva York, todos juntos nos llegan al 10-15% del Producto Bruto de América Latina. Los grandes países y los medianos están cada vez más convirtiéndose en países serios. Brasil era un país en que ganó la izquierda radical. Yo le entrevisté a Lula poco antes de que asumiera el poder. Era una izquierdista radical. Asumió y hizo un gobierno económicamente bueno. Uruguay ganó la izquierda radical. Tabaré Vázquez hizo un gobierno responsable, bueno. Lo mismo en Chile hace años con la izquierda chilena, la izquierda moderna, democrática, responsable, globalizada. Lo mismo en Perú. O sea, yo creo al contrario, yo soy optimista en el sentido de que por primera vez en muchos años estamos viendo en muchos países, El Salvador aquí al lado, una alternancia del poder sin caos, sin fuga masiva de capitales, sin desastre económico. Y eso es bueno, nos está dando una cierta estabilidad. Los que hacen ruido, los que golpean la mesa, lo hacen por motivos internos, para acaparar poder, para aumentar su poderío dentro de sus países, pero a nivel como masa crítica, son pocos. Curiosamente eso ocurre en un momento en el cual, y esto quisiera destacarlo, porque usted lo señala hoy en su columna en la Miami Herald, en que Estados Unidos parece haberse desatendido desde hace mucho tiempo por esta zona. Y usted lo señala hoy analizando el último libro de Condoleezza Rice, en el cual sí, lo que dice es,
un ejercicio quizás matemático de contar cuántas hojas de las 600 hojas del libro están dedicadas a América Latina, y es menos del 2%. Lo mismo pasa con Bill Clinton. Lo mismo con Bill Clinton, lo mismo con el libro de Bush recientemente, y me temo que lo mismo va a ser con el libro de Hillary Clinton y del presidente Obama cuando deje la presidencia. Yo lo entrevisté a Obama varias veces, la última hace pocos meses. Creo que es un hombre sumamente inteligente, Ciertamente. creo que es un hombre sumamente capaz, pero no es un hombre con una historia de relaciones con América Latina, es un hombre de Chicago. El país más cerca que tenía era Canadá, no era México ni Sudamérica. Entonces, hay una falta de atención. ¿Pero esto cree usted que es una cuestión circunstancial por el tipo de liderazgo o es parte de la política exterior de Estados Unidos? No, yo creo que es una cosa circunstancial y es una cosa que va a cambiar. Yo creo que tarde o temprano va a haber un presidente hispano de Estados Unidos. Yo creo que va a cambiar, pero todavía estamos con presidentes. Bush era un gobernador de Texas, fue un mal presidente de Estados Unidos, pero para América Latina no fue tan malo, porque por ser ex gobernador de Texas tenía contacto con México, le interesaba, tenía un hermano casado con una mexicana, o sea, tenía un cierto, pero así todo, si uno lee su biografía, menos del 1% dedicado a América Latina, o sea, todavía no hay un interés nacional por América Latina. Yo creo que lo va a haber porque China se está convirtiendo en un bloque, la Unión Europea son 27 países. Creo que tarde o temprano Estados Unidos se va a dar cuenta que su vecindario natural es este, pero todavía no pasa. Sería una mentira y una ilusión decir que está pasando. Doctor Oppenheimer, agradecerle muchísimo por su compañía, sus reflexiones. Para la UIA siempre importante en el plano académico y sobre todo para tomar decisiones. Agradecerle Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias para la universidad y para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí. Hubiéramos querido podemos extender más, pero sabemos de sus compromisos y de sus limitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Ricardo Lizano también, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también, amigos televidentes de Canal 66, gracias por habernos acompañado en la celebración del 25 aniversario de la UIA con un invitado de lujo que es el doctor Oppenheimer. Muchísimas gracias y continúe usted en compañía de Canal 66.